Hola, bienvenidos a este episodio de Ella es Latina. El día de hoy quisiera hablar de todas esas oportunidades que se nos van de las manos por creer que no estamos preparadas, por creer que no es el momento adecuado, porque no estamos en el nivel que quizá queremos en muchos aspectos de nuestra vida. Y quiero también empezar contándoles que cuando inicié este podcast realmente no tenía casi nada para hacerlo. Si bien tenía experiencia, realmente tenía la creatividad, una historia que contar mientras vivo en el extranjero y un esposo que me apoyaba en absolutamente todo. Esas eran las tres cosas que yo tenía. Más allá de eso, pues las ganas de hablar de todo eso que se siente siendo una latina fuera del país, hablar de lo que quizá otras personas sentían pero no se atrevían a hablar. Pero en algún momento pensé que no estaba preparada porque simplemente no tenía los equipos, porque no tenía las mejores cámaras, porque no tenía los mejores micrófonos, porque mi esposo no tenía mucho tiempo. En ese entonces nuestro carro se había dañado y me acuerdo que pasó mi esposo casi todo un mes en el garaje tratando de repararlo, pues para no tener que comprar otro y pues optimizar el presupuesto usualmente que usa uno como familia. Y tuve mucho tiempo para pensar porque fue un mes en el que no salía a ningún lado, fue un mes en el que realmente estaba un poco bloqueada porque me tenía muy preocupada el tema del carro y a veces tengo que confesar que he tenido un pensamiento cortoplacista y, hoy quiero resaltar muchísimo también la labor que ha hecho mi esposo y productor de este podcast porque es una persona que me ha enseñado a pensar a largo plazo. Y con eso quiero decir también que durante ese mes estuve bloqueada porque nomás estaba como refugiada en el problema, cómo lo vamos a solucionar, arreglaba una cosa y entonces había que encargar otra, Amazon lo traía a los 3 días, a los 4 días porque era un repuesto demasiado específico y durante ese tiempo me preguntaba, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a optimizar los talentos que como familia, como equipo tenemos? Estaba muy confundida y realmente se me pasaba todo el día bloqueada. Me acuerdo que era un verano y usualmente en Estados Unidos en el verano es donde más hacemos actividades, donde más salimos a la calle y yo estaba completamente bloqueada y dije, algo tiene que salir de esto. Algo tiene que ser diferente. Esto no puede continuar así. Yo tengo que ser más grande que mis problemas. Yo tengo que ser más grande que todo lo que está sucediendo y este país no me puede quedar grande. Y fue ahí cuando recuerdo que un día, ya finalizando ese verano que mi esposo estaba terminando de arreglar el carro, se me ocurrió hacer un podcast porque dije, bueno, estoy sintiendo tanto, tengo demasiado adentro y quiero sacarlo todo. Yo sé que no soy la única que se está sintiendo así. Y cuando iniciamos, realmente teníamos los celulares, unos micrófonos y realmente me lancé a hacerlo sin mucha preparación para ese momento. Si bien soy comunicadora social y periodista, obviamente lo había hecho en mi país, había hecho muchas cosas, sí tenía experiencia, pero sabía que si me ponía a planear detalladamente absolutamente todo, lo que iba a pasar era que no me iba a lanzar a hacerlo o iba a estar muy nerviosa. Y recuerdo que mi primera invitada la convoqué con anticipación, pero para ese día me preparé como lo menos que pude para que fuera espontáneo, para poder brindar un tema que saliera del corazón y fue ahí donde inició todo. Recuerdo que hice ese podcast descalza, lo hice sin maquillaje, en la sala de mi casa, de una manera muy fluida y empecé, me lancé al vacío sin más, simplemente con la convicción de que tenía que hacer las cosas diferentes. Para ese momento no tenía la mejor cámara, no tenía los micrófonos adecuados, no tenía los sistemas para quizá switchar una cámara para que se viera cámara 1, cámara 2, cámara 3, pero me lancé a hacerlo. Recuerdo muy bien que con mi esposo pues tuvimos que trabajar mucho en el tema del sonido, en la edición, porque teníamos que juntar un celular, juntar otro celular y cómo vamos a hacer subtítulos y entonces me equivoqué acá, ¿qué hacemos? Eran muchas cosas en las que teníamos que pensar y simplemente me lancé y por eso hoy quiero hablarte específicamente de esas oportunidades que quizá perdemos muchas veces porque estamos esperando que sea el momento adecuado. Estamos esperando. Si estamos en la universidad, entonces no estoy preparada porque necesito una especialización. No estoy preparada en el extranjero porque es que no he aprendido el inglés, el francés, no sé.
Y yo quiero decirte que muchas veces siento que sí estamos más preparadas de lo que pensamos, que estamos mucho más capacitadas de lo que nuestra mente piensa. Al día de hoy puedo decir que paso a paso y episodio tras episodio hemos visto el progreso, pero si nos hubiéramos puesto a pensar en ese entonces que no teníamos las cámaras, que no teníamos cómo encontrarlas porque no sabíamos absolutamente nada de esto, quizá en otro país que teníamos que empezar desde cero, que teníamos que quizá empezar a negociar con las personas en inglés para poder hacer muchas cosas, pues no lo hubiéramos hecho nunca. Y lo mismo pasa con el idioma. Muchas veces entonces no nos queremos lanzar a un trabajo por miedo a nuestro inglés, por ese miedo a que de pronto nos digan, sabes, siento que te falta en el inglés. Y saben algo, muchas veces eso no va a pasar. Muchas veces las personas que hablan el inglés de una manera fluida sí sienten que lo hablamos bien. Y es entonces allí donde te quiero contar otra historia acerca de eso, de otra oportunidad en la que hace un par de semanas me lancé y lo intenté. Hace un par de semanas salió la vacante en Los Ángeles para operar una cámara durante un show en un teatro, así que obviamente yo dije sí a todo. Me lancé y dije, claro que sí, yo puedo, yo aprendo rápido, recibo instrucciones de una manera súper bien, recibo retroalimentación, claro que sí, sí a todo. Y 2 días antes, claro, empiezo a sentir como ansiedad, como ese miedo, porque ya veía como de una manera más firme el hecho de que iba a ir a hacer ese trabajo, pero mi mente insistía en pensar que pues en Los Ángeles siempre hay alguien que habla español, que seguramente yo voy a superarlo, voy a sacarlo adelante, como decimos a veces, seguramente apago el incendio y lo logro. Y estando allí dije, bueno, vamos a hacerlo. Cuando llegó la persona que operaba esta cámara a darme instrucciones, esta persona no hablaba nada de español y empecé de alguna forma a soltarme de una manera que no pensaba. Mi mente obviamente en ese momento que me estaban dando las instrucciones decía como que, o sea, no voy a ser capaz, no voy a poderle entender, hasta que, no sé, 2 minutos después dije, a ver, claro que voy a ser capaz, yo he estudiado para esto y claro que estoy capacitada. Y también acá hablar un poco sobre el diálogo interno en esos momentos donde lo necesitamos de verdad. Y empecé a decirme, claro que sí, tú eres capaz, tú vas a lograrlo. Respiré profundo y me concentré muchísimo en lo que la persona me estaba diciendo. Estaba hablando completamente en inglés y yo miraba para un lado y la otra persona que estaba operando las luces estaba hablando en inglés y yo decía, ok, ¿en qué momento me lancé a esto, a operar una cámara de un teatro? Nadie me habla en español y pues sentía mucho miedo, pero quiero decirles que lo logré y quiero decirles que recibir instrucciones en inglés, hacer preguntas en inglés acerca de eso que iba a ser mi trabajo ese día y poderlo hacer me dio una perspectiva muy grande de lo que muchas veces creemos de verdad que no es para nosotros. Creemos que en serio no estamos capacitados y capacitadas para hacer estas cosas y ese día me di cuenta que era mi cabeza la que me estaba diciendo todo el tiempo que quizá no estaba preparada, pero sí lo estaba. Y me di cuenta en ese momento mientras estaba manejando la cámara y decía, wow, la persona de al lado me estaba diciendo, claro que sí, tú puedes, y yo le estaba diciendo en inglés, pero estoy muy nerviosa, y me decía, lo vas a hacer genial, hazlo, tú puedes, y no sé en qué momento me lancé a esa oportunidad, pero siento que hubiera sido muy triste negarme esa oportunidad por creer que no sabía el inglés pertinente o el inglés adecuado. Y ya cuando empecé a hacer preguntas en inglés y a decirle, bueno, ¿y esta parte cómo funciona? Porque digamos que era como una persona capacitándome para hacer eso durante el show. Y cuando empecé a hacer entonces estas preguntas y cuando me empezó a responder y yo le entendía y luego como que te hacen una cierta evaluación para saber que sí vas a manejar ese equipo como es. Y me decía, ok, lo estás haciendo muy bien, listo. Y se fue y me quedé ahí y dije, wow, definitivamente a veces nuestra mente nos cuenta historias que no son del todo ciertas y no te puedes identificar con eso porque sí estás preparada, porque sí estás capacitada, porque muchas veces cuando crees que no estás preparada, otra persona toma ese trabajo sabiendo menos inglés que tú. Y es de lo que quería hablar. Nos tenemos que convencer de que sí podemos, nos tenemos que convencer de que definitivamente muchas veces estamos preparadas para eso y nos tenemos que lanzar. Así no estemos del todo preparadas,
y lo mismo pasa con nuestros emprendimientos. Entonces, cuando tenga la licencia, cuando tenga la capacitación adecuada, cuando haga un curso más, cuando tenga la plata para crear una LLC, cuando tenga un carro mejor, cuando tenga una cocina más grande para crear mi emprendimiento de comidas, es ahora, es hoy con lo que tienes, y de eso quizás se trata la vida también, de que hagas lo mejor que puedes con eso que tienes hoy. Te lo digo porque así empezó este podcast, te lo digo porque así empezaron muchos de los sueños de esta familia que, aunque no la están viendo acá ahora, está representada en cada cosa y cada cosa que ustedes pueden visualizar hoy en este video. Y esa es mi invitación, a que se lancen, a que lo logren, a que no estén esperando a que mañana sea una mejor oportunidad, a que no estén esperando a que mañana sea más fluido su inglés, a que no estén esperando a que todo el tiempo algo cambie para actuar, sino que actuemos hoy. Ese es el mensaje que les quería dar. Realmente, si bien hay muchas cosas que pueden estar sucediendo afuera, y lo importante siempre va a ser cómo tú reacciones y cómo tú enfrentes eso que está pasando y te concentres en ti misma y lo hagas por ti misma, o quizá por tu familia, o quizá por eso que te mueve. Y finalmente quiero agradecerte por quedarte hasta aquí. Espero que sigas disfrutando y aprendiendo de cada episodio que tenemos en este podcast para que sigas creciendo. Es un honor para mí acompañarte en este proceso tuyo lejos de casa. También te recuerdo que me puedes seguir en Ella es Latina con 2A en mis redes sociales. Y gracias por estar acá. Me encanta que esta comunidad siga creciendo y nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana.